vamos a presentar al licenciado Asriel Yair Reines Álvarez, ¿verdad? Así es. Dios te bendiga, Yair. A ver, saluda a nuestra audiencia, ¿cómo estás? Dios le bendiga a todos los hermanos de aquí de la radio, Vida Radio 103.1. Estamos a sus órdenes. Un servidor, Yair Reiner. Pues estamos aquí acompañando a nuestro hermano Guillermo en esta tarde de radio, agradeciéndole a él y a su pastor por esta invitación, y vamos a compartir hoy un poquito de la palabra y sobre la vida de un joven cristiano. Amén. Sí. También estamos en YouTube como Guillermo. Los videos los vamos a subir, lo editamos y lo subimos a la página de YouTube, y la página de la iglesia se llama Iglesia Monte Oreta, donde también subiremos fotos y también el video también de la radio después, para que nos sigan y nos vean por ahí igual. Lo que hay detrás de cámara, ¿verdad? Porque luego nos tomamos fotos para que nos vean. A ver, cuéntanos, este es un podcast cristiano, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Vives por aquí cerca? No, bueno, sí, en la Villahermosa, carretera, ¿no? Cárdenas, allá por Villahermosa. por los HAT de derecho, en ese rumbo. ¿Y cómo se llama tu iglesia, la iglesia donde vas? La iglesia donde me congrego es de la hermana pastora Esmeralda Cadena Vidal, es Jehová Varón de Guerra. Ahí me estoy congregando desde que tengo uso de razón. Bueno, pues es la dirección para que alguien por ahí Claro, quiere visitarles, por ahí va. Es la calle Revolución 814, Interior 1 de la colonia Tamulté de las Barrancas. Ahí estamos para servirles. Bueno, mandábamos un saludo a la congregación, a tu pastora, ¿verdad? A la hermana Aide, que también se congrega ahí, y a Candos, todos los que yo conozco. Y Claudia, la maestra Claudia, ¿verdad? También se congrega con ustedes. Son los que yo conozco, ¿verdad? Algunos hermanos y amigos de por ahí. Pero saludos y bendiciones para la iglesia Jehová Varón de Guerra. Dios te bendiga. Bueno, cuéntanos cómo te convertiste, cómo conociste al Señor, cuéntanos a qué edad, cómo fue eso. ¿Cómo nos convertimos, no? Sí. Decía nuestro hermano Guillermo que le ha tocado en las entrevistas a puros jóvenes que vienen de cuna cristiana, ¿no? De que nacen y ya tienen el evangelio. Pero déjame decirte, amado hermano, que eso no es nacer en familia cristiana, nacer con papá o mamá cristiano no te asegura a ti que tú seas cristiano o que en un futuro crezcas creyendo lo mismo que que seas creyeron salvo, ¿no? que seas salvo, o incluso creyendo lo mismo que creen tus padres, ¿no? O que te mantengas ahí en la Sí, fe. sí. En la fe. Uno puede nacer en cualquier casa y puede pensar diferente, eso te lo aseguro. Entonces, pues... O como tú decías, no tener la misma fe como dice el apóstol Pablo a Timoteo, tener una fe fingida que tenía Timoteo, ¿verdad? Sí. No una fe fingida, quiere decir que hay fe fingida. Claro que sí, sí hay. Y pues ese comentario, ¿no? Nacemos en cuna cristiana, que le dicen, pero no te asegura que tú seas cristiano o que en un futuro crezcas o sigas en los caminos del Señor. No, hay quien te apartas o incluso estás en las cosas de Dios, pero entras, sales en tus pensamientos y en tus acciones. Hasta que hay un encuentro, ¿verdad? Con Cristo. Sí. De hecho, también he visto que hay niños, ¿no? Que crecen, tienen 23, 24, 25, 28, 30 y se casan, y nunca en su iglesia le hicieron eso cuando viene un hermano, bueno, uno que se convierte y lo entregan a Jesús. Que vienen, ¿quieres aceptar al Señor Jesucristo como la oración de fe? Nunca lo hacen. Toda la vida está en la iglesia. Está en la iglesia, pero ya dan por hecho de que esa persona que nació en cuna cristiana, ahí, como decías tú, ya es cristiano y ya no es necesario que haga la oración de fe. No me vas a dejar mentir. Si has visto quien ha crecido en toda su vida y nunca el pastor lo llamó para que él, aparte del bautismo, ¿no? Dijera, ¿aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador? ¿En qué momento? Yo lo veo, ¿en qué momento aceptaste al Señor? Ándale. Entonces, yo he visto ese error que cometen algunas iglesias, ¿no? Incluso algunos miembros, de que dan por hecho que el hijo que ya tienen ya aceptó a Jesús como... Ya es convertido, ¿no? Ajá, ya es convertido y aceptó a Jesús como su Salvador, pero tienen 15, 16, 18 y en realidad ellos nunca han hecho la oración de fe. La confesión, porque es la Biblia que tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador en nuestra vida. Así es. Entonces, ese comentario lo voy a dejar ahí para todos aquellos padres y jóvenes que nos escuchan, de que no des por hecho que tu hijo o ese niño que nació en la cuna cristiana haya aceptado a Jesús como su Salvador. Si no lo has escuchado o no se ha acercado él al pastor y decir, hermano, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador y quiero bautizarme,
ese momento donde el joven Porque empieza su haya vida ido al cristiana. altar a hacer, como dice la oración de fe cuando piden, ¿no? Cuando dicen, ¿sabes? Si alguno quiere aceptar al Señor. Como dices tú, yo no he visto a muchos, hay jóvenes ahí en la iglesia, pero ¿cuándo ha pasado? ¿Cuándo ha pasado? ¿Ves? Porque tiene que ser público, porque la Biblia lo Sí. dice, tiene que ser público para que tú veas y la gente sepa que estás reconociendo a Jesús y estás renunciando a todo Al mundo. pero es públicamente, porque Jesús dijo que lo tenemos que hacer públicamente. Ese comentario que acabas de hacer, ¿cuántos jóvenes no hemos visto en la iglesia que nunca se acercaron e hicieron pública su confesión de fe? Ya dimos por hecho que ellos buscan a Sí, Dios. sí. Y quizás lo vemos en la iglesia porque en la iglesia a veces somos una cosa y fuera somos otra cosa, ¿no? Sí. Pero nunca hemos hecho público esa oración, esa confesión de fe. Entonces lo dejo como tarea ahí a aquellos jóvenes que no han tenido el valor de hacerlo, que se acerquen a su pastor. Digo, si tienen la decisión de seguir en los caminos de Dios y no están por compromiso, porque papá o mamá los lleva, de que hagan su confesión de fe, no estaría de más, Sí. ¿no? Y muchos dirán, pues yo ya lo hice y nadie me vio. No, pero la Biblia dice que si tú niegas a Jesús, Él también te va a negar. O sea, porque tiene que ser públicamente para que la gente sepa que tú estás siguiendo a Jesús. Dice que tenemos que con corazón se cree, pero con la boca se confiesa. O sea, tenemos que confesarlo, decirlo públicamente, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, ¿y tú a qué edad aceptaste al Señor? Y hablando de... Bueno, allá vamos. Mira, uno como niño crece en el Evangelio, ¿no? Y ciertamente pasas a cantar, que te involucran en las escuelitas de verano, que te sabes ciertos versículos. Ajá, que participes, ¿no? Que participes, que debe, ¿no? Que el hermano Ari que pase y canta una alabanza infantil. Un texto. Y un texto y pasa y estás involucrado, Que ¿no? diga todo lo que sabe. Ándale, estás involucrado en las enseñanzas y así, pero uno va creciendo y va conociendo las escrituras y lo que es la vida de un cristiano, ¿no? Llegas a la etapa de la adolescencia, que creo que para los jóvenes cristianos es la más dura y la más difícil de llevar, porque ese es el momento donde te desprendes de tu hogar, o sea, de tu casa y de la iglesia, y vas a una secundaria o vas a una prepa, donde con todos los que convives es maneras de diferentes de ver el mundo, de la percepción de La que tú tenías a la que tienes allá, había la escuela es diferente, ¿no? Sí, sí, sí. El pensamiento de los jóvenes es muy diferente al tuyo. Y ahí es Sí. donde entra la lucha de que será que a mí me gusta lo que hace él, pero no puedo hacerlo porque estoy con mi papá, mamá cristiano. Entonces, yo reconocí al Señor como mi Salvador quizá cuando tenía 13, 14 años. Y es un poquito duro. Ya un Porque- adolescente, ¿no? Porque te digo, uno va creciendo ahí, escuchando la palabra del Señor y eso, y uno sabe que es el camino correcto, pero es ahí donde va. ¿Cuándo hice mi confesión de fe? A los 13, 14 años, cuando me iba a bautizar, porque el pastor me habló y me dijo, bueno, te toca el bautismo, ¿no? Y, Más grandecito, ¿no? ajá, ya grandecito. Y está bien, porque si uno se lo hace a un niño, ahí como que tampoco entiende mucho el tema, Sí, ¿no? sí. De qué es el bautismo, pero ya cuando uno tiene conciencia Ya o grande. uso de razón, de saber qué son los caminos del Señor, ahí es donde yo acepté a Jesús, hice mi confesión de fe y dije, pues es lo que yo quiero para toda mi vida, ¿no? Quiero servir al Señor de esa manera, pues yo en mi iglesia sirvo en la alabanza, toco el teclado. Entonces dije, yo esto lo quiero para toda mi vida, ¿no? Y fue en ese momento donde Decidiste, como decidí dices tú, yo, ya joven, ajá, como adolescente. joven adolescente, seguir a Cristo. Pero te repito, es en ese momento de tu vida donde empiezas a ver cómo otros jóvenes de tu edad tienen un pensamiento diferente y cómo ven el mundo de una manera un poquito más relajada, como que no les importa nada, como que no... Son rebeldes, muchas cosas. Sí, y eso quieras o no, a los jóvenes nos llega a afectar. Dice la Biblia que tenemos que ser la luz del mundo, pero ser la luz del mundo correctamente Así es es. muy difícil y muy complicado. Mira, te voy a hacer una pregunta ya a ti. Cuando tú estudiaste la secundaria o estabas estudiando o con tus compañeros de tu edad de 13 a 14 años, 15, 16, dime tú, ¿no te ganaba por hacer cosas que no estaban dentro de lo bueno? Quizás no sé si eras cristiano a esa edad o no, Sí. pero ¿no te llamaba la atención hacer algo que no estaba dentro Sí. de tus posibilidades como cristiano hacer? Sí, y también ellos te incitan, te dicen, vamos a hacer esto, haz el otro, ¿no? Y como lo ves todo bonito ahí, pues quiere uno hacerlo. Sí, entonces
es una etapa que también le llamó la atención a todos los padres de familia y a todos los grandes, a todas las personas adultas, que se les olvida que pasaron por esa etapa de la adolescencia y la juventud. Se les olvida que pasaron por momentos donde querían ustedes hacer cosas que sus papás no los dejaban. Y trataban y luchaban también. Y ahora que tienen a sus hijos, se enojan porque no entienden a sus hijos en sus acciones. Pero ellos deben de saber que fueron jóvenes. Que fueron jóvenes. Que pasaron Y por ahí. no estoy justificando acciones, simplemente estoy diciendo, hay una lucha, los jóvenes tienen una lucha, porque también he visto, hermano, en iglesias que echan de menos los problemas de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. Es como, ¿tú qué problema vas a tener si estás estudiando? Lo único que te tienes que dedicar es a estudiar. ¿Qué te puede pasar a ti si eres un joven? Oye, los puede pasar de todo, hermano, porque en esa etapa es donde está la lucha de o me quedo o me voy. Ándale. O me llama el mundo o me arraigo a lo del Señor. En esta etapa de la adolescencia, porque la palabra adolescencia significa adolecer, que se duele su cuerpo, todo. Entonces cualquier cosita le va a doler, se va a sentir mal, ¿verdad? Y es donde si está mal emocionalmente y va a la secundaria, como decías tú, y allá le ofrecen algo, una disque solución, ¿no? Y ahí, pues, yo me voy acá, que no me comprenden en la iglesia, pero acá sí me comprenden, ¿no? Él piensa que lo comprenden. Mira, tú acabas de dar en el punto correcto. Echamos de menos y hacemos de menos a veces a los jóvenes porque, repito esa misma palabra, ¿tú qué problema puedes tener ahora? O sea, ¿qué puedes sentir tú ahora si tienes todo fácil? No, estás joven, estás llegando a la iglesia, ¿no? Pero ese es el momento donde más complicado se nos hace, porque es ahí donde nos ofrecen alcohol, las drogas, también donde aparece el primer amorcito de tu vida, sea hombre, seas hombre, seas mujer, te aparece el primer corazoncito ahí, te rompen el corazón. O sea, esas son emociones que es lo se que te juntan. decía, se adolece el cuerpo. Y hacen de menos la importancia de un joven cristiano, porque de por sí, si los jóvenes que son inconversos ya luchan con emociones de tristeza, de soledad, de ansiedad, de depresión, imagínate un joven cristiano que está luchando con eso y contra su carne, porque quiere estar en los caminos del Señor, pero también viene el ataque del enemigo de que, te ofrezco tal, está esta cosa, está esta distracción, está acá, y llega ese momento donde como joven cristiano no sabes qué hacer, ¿no? No madurado. Ándale. Entonces, creo que es importante reconocer el esfuerzo también que hacen los jóvenes por estar en los caminos del Señor, que creo que es individual ese esfuerzo, pero no hacerlo de menos, no hacer de menos el esfuerzo de un joven por estar en los caminos del Señor y el esfuerzo de un joven por caminar en los caminos del Señor. ¿O tú qué opinas, hermano? Pues sí, porque no sabemos a lo que él se afrenta en la escuela, en la secundaria, en la prepa, porque como te decía, decía un estudio psicológico de un doctor, decía que cristiano, ¿no? Que tú crías a tu hijo, ¿no? Desde pequeño en la cuna cristiana, con este caso, de chiquito. Y tú te vas a dar cuenta, el padre se va a dar cuenta cuando hizo verdaderamente un trabajo, cuando llegan a la edad de 18, 19 o 21 años, cuando dice que llegas a la madurez. Si tu hijo a esa edad sigue llegando a la iglesia, como dices tú, por su propia voluntad, no es que tú lo obligues a ir a la iglesia. Hijo, tú tienes, mientras vivas aquí, mientras no tengas 18 años, vas a seguir llegando a la iglesia, ¿no? Porque muchas veces así lo condicionan. Pero una vez que dice, no me quiere ganar su dinero, o ya trabaja, está independiente, ahora no quiero nada con el Señor. Quiere decir que el padre hizo, me están escuchando muchos padres, desgraciadamente, lo dicen los psicólogos, ¿verdad? Que desgraciadamente hizo un mal trabajo, que no llevó por un buen camino a su hijo. Y su hijo hace cosas malas escondido porque no tuvo un encuentro con el Señor personal. Dice, es que cuando el padre se va a dar cuenta si hizo un verdadero trabajo a esa edad. También es importante la labor de padres, como dice él, y madres en la casa. Porque me ha tocado desgraciadamente ver esa situación donde el papá y la mamá fingen ser cristianos y llegan a una iglesia y el papá y la mamá en la casa son de lo peor. Son una familia disfuncional, disfuncional en todos sus sentidos. Se pelean enfrente del hijo, hasta se pegan, se dicen de cosas. Y cuando viene el domingo de la iglesia van y obligan al hijo a querer a Dios, a que sigan a Dios,
pero le dan un ejemplo mal en casa. Dime Toda tú, la semana, ¿no? ándale, toda la semana vieron lo contrario a lo que ellos reflejan en los papás en la iglesia. Entonces, también el trabajo de los papás emocionalmente en la vida de sus hijos es importante, porque un hijo, mira, una mascota es una responsabilidad. Le tienes que dar de comer, atención, bebida y Bañarla, todo. ¿no? Ahora, un ser humano, una persona que de 1 a 18 años es una responsabilidad grandísima, porque tienes que estar consciente de que necesita estudios, necesita vida espiritual, necesita amor, necesita atención, necesita tiempo, Comprensión. comprensión. Y los padres de ahora solamente le dan a sus hijos la comida. Celular y el dinero, ¿no? Celular, comida y un techo. Bueno, hasta mucho. Y todavía se lo dan y se lo reprochan. Dicen, bueno, tú estás aquí en mi casa y bajo mis órdenes, bla, 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 y te regañan, ¿no? Pero le dieron eso, pero no le dieron atención, no le dieron amor, no Lo le que dieron realmente comprensión, necesitaba. lo que realmente necesita un joven. Pero, bueno, tú también mencionabas un estudio psicológico y yo también tengo por acá uno donde habían muchachos que sus papás les daban la atención y esos jóvenes decían que se ponían rebeldes porque sus papás les daban mucha atención. Y habían, y habían jóvenes que estaban rebeldes porque sus papás no le daban atención. Creo que ahí debe de ir ese sentido de hay que darle la atención y amor ¿no? necesaria y entenderlos, pero también ser un poquito soltarlos, ¿no? Pero no al libertinaje, sino a la libertad de que ellos pueden hacer cosas. Sí, sí. Y es necesario también el trabajo de los papás, y más de los papás cristianos, ponerle atención a sus hijos de lo que hacen en su casa. Luego ahora se pelean con lo del teléfono, que estás mucho tiempo con el teléfono y con la computadora, ¿no? Pero bueno, creo que sobre si estar tiempo o no con el teléfono, yo te pregunto a ti, papá o mamá, ¿cuánto tiempo tú le has dado a tu hijo para que tu hijo no esté tanto tiempo en el teléfono? O sea, porque si un hijo está muy metido en el teléfono y solamente convive con un teléfono, ¿cuánto tiempo tú como papá no has convivido con tu hijo? Convive más con el teléfono. Sí, ¿no? Porque luego se enojan que los hijos estén en el teléfono, pero la mamá y el papá se la pasan también. En el celular. O le mandan mensajes en el cuarto, no, ven a desayunar, ven a comer y ni siquiera lo habla ya nomás. Ahora en la pandemia escuché, no sé qué, un reportaje, algo así, no sé dónde, decía, quédate en casa, ¿no? Y el padre le dijo, pues, mi hijo está en su cuarto, pero está con su celular. Y él no sale lejos, ahí nada más en su casa. Y decía uno, no, pues sale más lejos de lo que tú te imaginas, porque a través del celular llegaba a muchos lugares que no te imaginas a dónde puede haber llegado. O sea, te iba por todo el mundo y tú decías que no salía tu hijo, ¿ah? Pero a través del celular, ¿cuántas cosas no podía estar viendo, escuchando, en juego? O sea, muchas cosas, ¿no? Y cuando, mi hijo está en el celular, pero no sale, ¿no? Ahí está encerrado en la casa. Que al contrario, salía más que cuando estaba sin celular. Eso lo decían, y es cierto, ¿no? Porque tú agarras el celular y empiezas a ver a través de las redes sociales muchos lugares, pero ¿qué realmente ven sus hijos, verdad? Quiero hacer un comentario antes de que empecemos con la enseñanza, ¿no? Papá y mamá, ustedes son responsables de lo que sus hijos lleguen a hacer en un futuro. ¿A qué me refiero con esto? De que si tú como papá le enseñaste a tu hijo ser responsable en la casa, ser caballeroso, ser atento, educado con su mamá o con su abuela o con su hermana, ese niño va a reflejar esa misma acción con otras mujeres. Si tú, mamá, le enseñaste a tu hijo o a tu hija ser una persona responsable, educada, trabajadora y que tenga principios y valores, ese mismo hijo lo va a hacer allá afuera. Mira, independientemente seas cristiano o no, esos son valores y principios humanos. Si tú, como papá y mamá, nunca diste ese ejemplo en tu casa por los 20, 25, 22, 18 años que tu hijo vivió en tu hogar,
no creo que eso reflejes tu hijo allá afuera. A menos de que él haya madurado y haya entendido que lo que estaban haciendo sus papás estaban mal. Obviamente eso se logra estudiando las escrituras, Sí. siguiendo el consejo del Señor, los caminos del Señor, ¿no? Si tu hijo logró entender eso, no es necesario ese mal ejemplo que tú le hayas dado, ¿no? Pero si tú fuiste un mal padre y llevaste a tu hijo por caminos que según tú estaban correctos, pues no esperes que tu hijo sea... Porque él sabe que también lo bueno y lo malo. El padre sabe lo que le está enseñando a su hijo y sabe a lo que se tiene lo que le está enseñando. No somos inocentes, ¿verdad? Hay un refrán que dice que si tu casa no educas a tu hijo, dice, en la calle te lo van a desnucar. Así dice un refrán del mundo. O sea, si tú no educas a tu hijo correctamente, en la calle lo van a educar. O sea, darle las enseñanzas, como decía nuestro amigo Yair, darle las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, los principios para que crezca en su conocimiento y más adelante dice, instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo no se va a apartar, pero en el camino del bien o en el camino del mal, porque hay varios caminos, ¿verdad? Pero en este caso es el camino del bien. En ese camino, si tú lo instruyes en el camino del alcoholismo, de la drogadicción, de problemas, pleitos, mentiras, pues nunca se va a apartar porque te está instruyendo en ese. Pero si tú lo instruyes en el camino de la palabra de Dios, nunca se va a apartar, pero desde pequeño. Hermanito, te tengo una pregunta. Tú naciste en una cristiana, ¿no? Pues sí. Sí, tu papá y mamá es Sí, cristiano. sí, ya a ellos se convirtieron a la edad de que yo tenía como 3 años, 2, 3 años. Ah, O sea, pues, que bueno, toda sí. la Entonces, vida. ¿en qué momento tú tomaste esa decisión que yo tomé a la adolescencia? A los 7 años, Tú a los 7 años. sí. Pero ya sí conscientemente de que esa iba a ser tu vida. Sí, a los 7 años. ¿Qué pasó por tu cabeza o qué sentiste en ese momento donde tú tomaste esa decisión? Pues la verdad es que yo estando en la iglesia, yo veía que los que predicaban, los que hablaban, me llamaba la atención. Y yo decía, pues, yo veo que aquí oran, hablan de milagros, de sanidad y pasa. Pues yo decía, pues entonces yo creo que esto es la palabra verdadera, decía yo. Y fue donde yo tomé la decisión, como te dije, de aceptar al Señor, porque decía, no, aquí es verdadero. Mira, yo no tengo escapatoria. Mi abuelito y mi abuelita materna son pastores. Mi abuelito y mi abuelita paterno son pastores. De los dos lados. De los dos lados son pastores. O sea, a cualquier casa de abuelo que yo iba, pues había palabra del Señor, ¿no? No sé, no tienes otro Sí, conocimiento. no tenía otro conocimiento de lo que es el O mundo. enseñanza del mal, ¿no? Porque pues en cualquier casa donde yo iba, de papá, mamá... Tú dirás, yo vivo en un mundo cristiano, ¿no? Ándale, Un mundo de que- todos son cristianos. Bueno, entonces yo desde muy pequeño, yo no viví con mi papá y con mi mamá, yo me regalé con mis abuelos, los que son pastores. Yo de mi propia... tú mismo. Sí, yo mismo te dije, regalaste. sí, dije, mamá, papá, yo quiero Vivir con vivir ellos. con mis abuelos. Pero primero pregunté a ver si querían, ellos estaban de acuerdo de que tuvieran un hijo más, ¿no? Y ellos aceptaron que yo viviera con ellos, ¿no? Entonces, yo soy nieto de pastor, pero me crié como hijo de pastor. Como si fueras hijo. Sí, porque pues ellos fueron los que se encargaron de darme estudios, de darme... ¿Fueron tus padres? Sí, como dices fueron tú? mis papás. O sea, me dieron todo lo que tú te Como imaginas, dices tú, te me lo regalaste dieron. a ellos y ellos te aceptaron. Sí, sí, y como ellos, hijo, yo me desde regalé y ellos me aceptaron y y se encargaron de mí desde lo mínimo hasta lo máximo, ¿no? Entonces, yo desde muy niño, o sea, me regalé con ellos a los 7 años y allá es donde voy. pequeño. Desde muy pequeño, estando en la casa pastoral, uno se da cuenta de todas las situaciones que viven las familias que se congregan en la iglesia, ¿no? Sí. Y también se da uno cuenta de lo que pasa en tu hogar, ¿no? Sí, sí. Entonces uno va creciendo con la palabra del Señor, va creciendo, y llega un punto donde uno decide, yo vivo en casa de pastores, quiero esto para mi vida, porque uno como hijo de pastor ve los problemas Que tiene. que tienen los pastores. Hay hermanos que no entienden a los pastores, lo difícil, de verdad, Es. lo difícil que es. Además, he visto hermanos, que no en mi iglesia, que se pelean, que quieren hasta bajar al pastor para que ellos se vuelvan pastores, ¿no? Que Pero quieren no dividir la saben lo iglesia. difícil
O lo ven bonito, ¿no? Ajá, Qué lo ven fácil, bonito, que- pero no saben lo difícil, de verdad, lo difícil, no me estoy quejando, pero lo complicado que es ser un nieto de pastor. No estoy hablando De pastor, no, de nieto todavía, la tercera generación. Sí, familiar del Ajá. pastor. Lo difícil que es. ¿Por qué? Para empezar, porque eres el joven uno, por así decirlo. Si eres hijo o nieto, todas las miradas recaen sobre ti. Te portas bien, te portas Si te mal, portas bien, cómo si cómo te actúas, portas un mal. testimonio, Mira, ¿no? te lo voy a poner más fácil. ¿Cómo puede el pastor exigir que los jóvenes participen Si su nieto, o su si hijo- sus nietos o hijos no participan? ¿Cómo puede un pastor exigir que haya que los jóvenes estén así activos, ¿no? En la iglesia, si el nieto o el hijo no está activo? ¿Sabes? Entonces, Sí. Timoteo. Lo piensa dos veces, Ajá, ¿no? Timoteo era un joven, ¿no? Que en la Biblia, que todos saben la historia de Timoteo, era un joven que el apóstol Pablo designó para que estuviera a cargo enfrente de una iglesia. Y él era ejemplo de muchas personas. Y de ese vamos a hablar en el tema De ese tema más ¿verdad? adelantito. Pero los nietos e hijos de pastores, hermano, la tienen que hacer de mimos, de músicos, De todo. de actores, de danzores, de arreglistas, de limpiadores, de cargadores, de psicólogos, de maestros, de ministro. De Mira, talento. de todo tienen que Todólogo. hacer. Porque si no hay jóvenes que lo hagan, Lo ¿a tiene quién que le toca hacer. hacer esa responsabilidad? Los hijos del pastor. Los hijos del pastor o los nietos del pastor. Entonces, es muy complicado porque de por sí ya llevas lo duro, ¿no? Que es ser un ejemplo, y todavía las responsabilidades que tienes todas. encima. Y admiro de verdad a los jóvenes que yo veo y veo que llevan esa vida tan íntegra y tan limpia. Digo, uff, mira, yo quisiera, ¿me entiendes? Quisiera estar así, tan metido, ¿no? Comprometido. Pero, de verdad, ser un joven cristiano es muy complicado. Pero Sí. hace rato veníamos platicando tú y yo en el carro de que no hay carga, no hay ministerio o responsabilidad que el Señor nos da que nosotros no podamos muy llevar. Bueno, hacen falta muchas preguntas y ya se terminó la media hora de la entrevista, ¿verdad? Pero vamos a hacerla más adelante la que nos hace falta, porque todas nos hace falta, ¿verdad? Y todavía nos faltan saludos. Vamos a mandarle saludos a nuestra hermana Elvia Santana Martínez, que nos está viendo. Dios las bendiga. A nuestra hermana Saraí, a la pastora Saraí Ollosa, que nos está viendo. Saludos y bendiciones, que hace como 15 días igual estuvo por aquí su hijo igual. Dios los bendiga. Estudió conmigo. Sí, Gerardo Llosa, Gerardo Llosa. el poeta. Sí, Estudió ¿viste? conmigo la secundaria. Pues mándale saludos. Saludos, hermanitos, saludos. Ahí está, la mamá nos está viendo, ¿verdad? La van a estar ahí. Arturo Pérez Bautista lo está viendo, y también nos está viendo nuestra hermana, nuestra maestra Rocío Núñez Murbagua. Saludos y bendiciones, nos están viendo. No se vaya, vamos a una alabanza y seguimos con las felicitaciones, los anuncios y la entrevista, que todavía nos faltan 2 preguntas por ahí, y la palabra de Dios. Dios les bendiga y no se vaya, comparta. Continuamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are power.
God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness